Vamos a adentrarnos en la profunda transformación de la asistencia social que vivió la España del siglo XIX, un cambio radical que, en esencia, puso los cimientos de lo que hoy conocemos como el estado del bienestar. Para entender bien este proceso vamos a seguir un recorrido muy claro. Empezaremos viendo el cambio de mentalidad, el paso de la caridad a la beneficencia. Luego analizaremos por qué el sistema antiguo entró en crisis. Repasaremos las leyes clave que marcaron este camino, veremos cómo surgió la famosa cuestión social y, para terminar, sacaremos algunas conclusiones importantes. Bueno, pues empecemos por el principio, por el cambio ideológico que está en la base de todo, el salto conceptual de la caridad a la beneficencia. Aquí se ve clarísimo el cambio de paradigma. Por un lado teníamos la caridad cristiana, un acto privado, voluntario, que al final creaba una relación de dependencia. Y pasamos a la beneficencia, un concepto ya laico, secular. Con la beneficencia, la ayuda deja de ser un favor para convertirse en una cuestión de justicia, una responsabilidad que asume toda la sociedad de forma organizada. Ahora bien, este cambio tan profundo no fue solo una cuestión de ideas, fue sobre todo una necesidad. Una necesidad que surge directamente del colapso del sistema de ayuda que había hasta entonces. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué se mete el Estado en esto? ¿Por qué decide intervenir? Pues la historiografía nos da, principalmente, dos grandes explicaciones que de hecho son bastante distintas entre sí. Por un lado, tenemos la visión de historiadores como Miguel Artola. Él apunta a que, además de los cambios ideológicos, hubo un factor económico clave, las políticas de desamortización. Es decir, el Estado se incautó de los bienes de la Iglesia, dejando sus obras de caridad sin financiación. La Iglesia ya no podía atender a los necesitados, y el Estado tuvo que ocupar ese vacío. Pero, claro, hay otra cara de la moneda. Josep Fontana, por ejemplo, le da un giro distinto. Sostiene que la motivación principal no era tanto humanitaria como de orden público. Desde su perspectiva, el Estado interviene por miedo, por temor a las revueltas sociales en las ciudades que sufrían unas crisis económicas terribles. Así que, si lo juntamos todo, lo que tenemos es una especie de tormenta perfecta. Por un lado, nuevas ideas que llegan de Francia, por otro, una crisis económica brutal y, para rematar, la acción del propio Estado con la desamortización. Todo esto desmanteló por completo el viejo sistema de caridad y creó un vacío que el Estado, por una razón u otra, se sintió obligado a llenar. Vale, hemos visto el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se articuló legalmente esta nueva responsabilidad del Estado? Pues hay tres momentos legislativos que son absolutamente cruciales en este siglo. Hablamos de la Constitución de 1812 y, sobre todo, de las dos grandes leyes de beneficencia, la de 1822 y la de 1849. El pistoletazo de salida, por así decirlo, lo da la Constitución de Cádiz, en 1812. Es la primera vez que se dice negro sobre blanco que la responsabilidad de los hospitales y otros centros de ayuda recae sobre los ayuntamientos. Es el inicio de la municipalización de la beneficencia. Una década después, en 1822, se intenta dar un paso más allá con la primera ley de beneficencia. Era un plan muy completo para organizar ya un sistema público, con juntas locales y fondos centralizados. Lo que pasa es que la enorme inestabilidad política de la época impidió que se aplicara del todo. Y el remate final llega con la ley de 1849. Aquí es donde el control del Estado ya se consolida de verdad. Se crea una jerarquía muy clara de establecimientos, se reparte el poder entre municipios, provincias y el gobierno central, y se avanza definitivamente en la secularización de toda la gestión de la ayuda social. Conforme avanza el siglo, el problema de la pobreza se va haciendo más y más complejo. Ya no se habla solo de pobres de forma individual, sino de algo mucho más grande, la llamada cuestión social, ligada a la nueva sociedad industrial. Y esto, claro, exigía una respuesta distinta por parte del Estado. Y para afrontar este nuevo reto, en 1883 nace la Comisión de Reformas Sociales. Ojo, que esto es un punto de inflexión. Es el momento en que el Estado ya no solo da ayudas, sino que asume oficialmente que su deber es investigar los problemas sociales, como las condiciones de los trabajadores, para poder legislar sobre ellos. Y sus funciones eran de todo menos modestas, ¿eh? Tenía que preparar leyes para mejorar la vida de los obreros, estudiar los temas que le encargara el gobierno, proponer medidas concretas sobre vivienda o higiene en las fábricas, en fin, actuar como un centro de estudio y como un motor para la reforma social. Muy bien, hemos recorrido todo un siglo de reformas. La pregunta ahora es, ¿y todo esto para qué sirvió? ¿Cuál fue el resultado real en la práctica de que el Estado asumiera la asistencia social? Pues a veces, un solo número puede contar una historia entera, y la historia que nos cuentan las cifras de esta transición es, cuanto menos, dramática. Fijaos en esta tabla.
El contraste es brutal. A finales del siglo XVIII había más de 13.000 instituciones de asistencia en España. A mediados del XIX apenas quedaban 1.292. Es decir, la vieja red de ayuda se vino abajo mucho antes de que la nueva, la pública, estuviera ni remotamente preparada para sustituirla. Esta situación la describió a la perfección una de las grandes pensadoras de la época, Concepción Arenal. Habló de un triste interregno, un limbo en el que lo viejo ya no existía y lo nuevo todavía no funcionaba. Y en medio, claro, la gente que sufría las consecuencias. Y por si fuera poco, había un problema de base, un fallo en el diseño del sistema. Como bien señaló el historiador Pedro Carasa Soto, al dejar la gestión en manos de municipios y provincias, la beneficencia acabó muchas veces sirviendo a los intereses de las élites locales, de los grupos de poder de cada sitio, en lugar del interés general. Lo que nos lleva a la pregunta final, que es quizás la más importante de todas. El sistema se hizo público, sí, pero ¿al servicio de quién estaba realmente? Es una cuestión clave para entender no solo el siglo XIX, sino también muchos de los debates sociales que vinieron después.